Andrés Úsuga es abogado, oficial de la Marina Mercante en retiro, el cual pues después de muchos años, muchos viajes, pues hoy en día nos quiere compartir algo adicional a este análisis tan importante que se está haciendo sobre nuestro líder y pues obviamente motivador y estímulo de lo que hemos emprendido en esta gran cruzada por la reunificación de la hispanidad, y es Blas de Lezo. Bienvenido, Andrés Úsuga. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias. Yo me voy a hacer ahí la rápida presentación propia. Yo soy Andrés Úsuga, soy formado acá en la Escuela Naval Almirante Padilla, oficial naval, así como mi capitán, el señor almirante. Muy complacido de tenerlos acá a ustedes. Aquí, por acá está Gustavo Cárdenas también. Posteriormente fui oficial de Marina Mercante con rutas hacia Europa, precisamente a Europa Norte y a Europa Mediterráneo, desde acá, desde Sudamérica. Ahí hicimos casi 200.000 millas de navegación y posteriormente pues me bajé, decimos nosotros, estudié Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, soy especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho y magíster en Inteligencia Estratégica de la Universidad de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, que ahí compartimos, aquí varios hemos estudiado allá. Entonces, simplemente la tabla de contenido, muy rápido, voy a tratar de ser muy rápido para que hagamos le doy yo acá, muy bien. Entonces voy a hacer un contexto histórico previo, voy a tratar de ser muy rápido también. Un esbozo básico sobre liderazgo y liderazgo naval, las misiones, pero espérate que es que lo primero es mirar qué es lo que vamos a ver y es hacer un comparativo sobre los liderazgos, ¿no?, de los dos grandes líderes en la batalla de Cartagena en 1741. Aquí hay una frase muy bonita que me encanta y es: soldados de España peninsular y soldados de España americana. Yo creo que leía muy bien Blas de Lezo desde ese momento, lo de España peninsular y España americana, me parece inclusive muy apropiado, por eso traje la frase. Habéis visto la ferocidad y poder del enemigo, en esta hora amarga del imperio nos aprestamos para dar la batalla definitiva por Cartagena de Indias y asegurar que el enemigo no pase. Blas de Lezo y Olavarrieta. Ahora sí, voy a avanzar entonces. Las misiones de cada uno, que no eran las mismas, a pesar de que parece que fueran las mismas, no eran las mismas. Los perfiles básicos también, una referencia de origen que voy a decir sobre algo propio y las conclusiones. Muy bien, contexto histórico previo. Creo que es importante mirar no solamente la batalla de Cartagena, sino el contexto en esa línea de tiempo. Hay una batalla que siento que nos falta por profundizar, nos falta por estudiar, nos falta por hacer algo que los ingleses han hecho muy bien durante mucho tiempo, ¿no?, que es el mercadeo. Ellos saben venderse muy bien, nosotros parece ser que no. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer como un gran logro la batalla de Lepanto del 7 de octubre de 1571. Esta batalla es absolutamente fundamental, no solamente para España, no solamente para la Liga Santa, para el mundo, para Occidente. Muchos ni siquiera nos la enseñaron, y después de que uno la estudia, la profundiza y dice: oiga, esta batalla es fundamental, ¿por qué no la hemos mirado con la profundidad que merece la batalla de Lepanto? ¿Cierto? La batalla de Gravelinas, 8 de agosto de 1588, ahí hay una película que recomiendo, que es el tema de cómo la Armada Invencible, ¿cierto?, Felipe II, e inclusive cómo los irlandeses terminan por ayudar a esas flotas que luego de que dan la vuelta, y después del estrecho de Dover, dan esa vuelta por encima y terminan con una situación bastante delicada. Pero casi nadie sabe que se llama la batalla de Gravelinas. Miren la fecha, 1588. Esto es
Elizabeth I, ¿cierto? Sir Francis Drake, pues ahí pierde España. Pero arriba había ganado España. Batalla de Cartagena, gana España, que es la esencia de hoy, de nosotros, lo que vinimos a profundizar un poco más. Y la batalla de Trafalgar, que es 1805. Yo creo que esa línea de tiempo es importante tenerla porque miren las tensiones de cómo Inglaterra prevalecía, después llegaba a España, después volvía y prevalecía Inglaterra. Y creo que eso hay que estudiarlo más en esos 2 siglos, no solamente en la guerra de sucesión, que es en la que hablamos hoy, sino en las otras guerras también. Y le agradezco mucho a la doctora Adelina, que me ahorró mucho tiempo y por eso me voy a poder demorar menos diciendo las cosas que yo iba a decir, pero que me parece importante también hacerlo. Muy bien. Entonces, esta es la palabra clave, liderazgo. Y empezamos a mirar figuras. Y quiero que hagamos un ejercicio. Entonces hay un liderazgo de unos personajes que nos parecen como un poco más conocidos, ¿cierto? Porque tienen mejor mercadeo, porque la imagen se ha difundido más, pero hay otros que no. Y uno dice, creo que en eso tenemos que hacer nosotros, decía el señor almirante, tenemos que hacer la tarea nosotros también. Si los otros hicieron la tarea, pues nosotros también la debemos hacer. No sé quién reconoce, mucha gente, pero miren, me pasó a mí. Para mí fue muy fácil reconocer esta figura. Muy fácil. ¿Por qué? Porque la he visto mucho, porque me la han mostrado mucho, porque hay mucha televisión, hay mucho medio, hay mucha media. Pero uno dice, ¿y estas por qué no? Si este señor se llama Don Juan de Austria y es el ganador de la batalla de Lepanto. Pero vaya, muéstralo en cualquier parte para que vean quién lo distingue. Y uno dice, es que es Lepanto, es que Lepanto, es una cosa grandotota, pero la gente no lo conoce, ¿cierto? Ni al duque de Parma, Alejandro de Farnesio, pero tampoco conocemos a quién perdió, que este sería como el equivalente a un Vernon en Gravelinas, porque este es el que pierde de España, el comandante de la gran flota de Felipe II, y más gente, ¿cierto? Gran almirante coreano. Entonces, pues es que no nos importa, ¿no? Yo creo que ahorita ya con la globalización tenemos que empezar a entender dónde están los grandes líderes de otras partes. Este creo que lo distinguen algunos, ¿cierto? ¿O no? ¿Quién se atreve? Magallanes, Vasco da Gama, ¿cierto? Entonces, ahí empiezan unas situaciones que es la que quiero traer a esta diapositiva, muy básica. Uno, es que el liderazgo, que es una palabra grande, que es una palabra ampulosa, que es una palabra que uno dice, uy, es que eso es muy grande, es que no todo el mundo es líder, es que formarse como líder es muy difícil. En el mar se vuelve un poco más difícil. ¿Por qué? Porque evidentemente habrá liderazgos militares. Uno, hay liderazgos, hay líderes empresariales, hay líderes académicos, hay líderes sociales, que ahora se pone muy de moda aquí. Pero hay un liderazgo que es el liderazgo militar y es un liderazgo especial. Ese liderazgo, ¿por qué? Porque en el liderazgo militar, para tantos militares que hay acá también, no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo, el liderazgo militar tiene algo esencial y es, usted tiene que estar en la capacidad de convencer a otra cantidad de gente que se vayan a morir con usted al lado. Eso ya es complicado y es un poquito distinto al liderazgo empresarial de vamos a darlo todo para que esta empresa salga adelante. O sea, vamos a darlo todo para que esta empresa salga adelante. Porque creo que no venían precisamente armados, pero le dan un grado militar, ¿cierto? El almirante, ¿de qué era que le decían a Colón? Almirante de la Mar Océana, ¿cierto? Pero tenía carrera militar, pero le dieron un grado para que viniera. Exacto, exacto, eso es otra cosa. Pero no tenía una carrera militar. Ahora bien, el almirante Colón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la reina le da un grado militar, entendiendo que la misión se podría complicar y entonces que tendría que tener un grado militar para poder liderar a hombres, porque, hombre, vas con 3 naos
y ahí te va a tocar dar órdenes difíciles y con nombres difíciles, ¿cierto? Ahí viene, entonces, ojo, por acá también hay liderazgos que no son militares, pero se pueden convertir en militar sin hacer carrera militar, como algunos de aquí hicimos. Hay un liderazgo marítimo y hay un liderazgo naval. Los capitanes de marina mercante necesitan un liderazgo para llevar los buques llenos hoy de contenedores y cruzar el océano Caribe, Atlántico, después Pacífico. Eso es un tipo de liderazgo también. ¿Por qué? Llevas más poca gente, no llevas guerreros, llevas unas personas ahí, no son guerreros, pero tienes que liderar de alguna forma. Y el liderazgo naval es, no solamente requieres liderazgo militar, es ve conmigo a la guerra, sino adicionalmente en un elemento en el que que no es el tuyo, porque no es la tierra, en un elemento que tiene unas características cambiantes, que en cualquier momento se ponen más difíciles. Entonces hay temas del mareo y hay temas de la borrasca, todos los que navegamos sabemos cómo es eso, y cómo cambia el liderazgo en el mar, ¿no? Cómo debe cambiar el liderazgo en el mar, porque es que no es lo mismo llevar tropas. Lo hablaba con unos compañeros de ejército. En ejército hay soldados, tantos oficiales de ejército que hay acá, que botan el equipo, ¿no? Que en el momento en que tanto te botan el equipo y te botan el fusil y se van. No, usted en el mar no puede hacer eso. ¿Por qué no? Entonces tírese. A ver, yo miro cómo es que es la cosa. ¿Por qué? Tienes que seguir bajo el mando mío, quieras o no. O cómo vamos a hacer. O vienen los temas de motín y eso, pues. Entonces, quería mostrarles esto, ¿por qué? Porque el liderazgo en el mar es un poquito distinto. Y ya se van a dar cuenta por qué se los estoy tocando acá. Perfil de los líderes. Ojo, esto a veces se nos olvida. En la mayor operación naval en aguas americanas, nunca ha existido una operación con tantos buques en aguas americanas. ¿Cuál es la primera? Pues la operación Desembarco en Normandía, ¿no? Pero es que eso ya son 2 siglos después. En aguas americanas no ha existido una operación con más barcos, como lo mostraba la doctora Alina, que me encantó la gráfica, ¿cierto? Y el experimento. Nunca. Y creo que eso hay que cantarlo. Y seamos sinceros, los que nos formamos aquí como oficiales navales, yo creo que les faltó enseñarnos la batalla de Cartagena con profundidad. Les faltó darles la dimensión de decirle, vea, esto es súper importante mirarlo. ¿Por qué? A nivel mundial la estudian mucho, pero nosotros que nos formamos acá, aquí a 2 kilómetros, no nos la enseñaron con la profundidad que deberían, y que yo estoy haciendo todo lo posible para que esto llegue la información a quienes están hoy formándose como cadetes, guardias marinas, oficiales en curso, lo que sea. Ojo pues, miren pues, en Batalla de Cartagena este señor tiene 52 años. Como decía la doctora Adelina, evidentemente ya era mayor. ¿Por qué? Esa es una edad en la cual en esa época se era muy mayor. Eso es en la Batalla de Cartagena. De origen vasco. Yo también les voy a decir, yo también soy andino. Yo vine acá, así como el señor almirante, también andino, y como mi capitán atrás, andinos que vinimos a buscar el mar. Pero se nos abrió un horizonte grandote. Este señor era vasco, y ¿por qué les digo lo de vasco? La región de donde yo vengo, que es Antioquia, somos de un origen muy vasco y muy judío. Somos una mezcla entre vascos y judíos. Yo soy de Medellín, Antioquia. ¿Listo? Imagínense pues la mezclita. Vascos y judíos. Una cosa complicadísima, pero bueno, ahí vamos. Estamos sobreviviendo. Ya saben de quién es de allá, ¿cierto? Una cosa complicada, pero eso somos. Que es lo que uno tiene que decir. Eso es lo que somos nosotros. Formación en la Marina Nacional, o sea, se forma, como lo dijo la doctora Adelina, en la Marina Francesa, porque no había Marina Española. Y primera experiencia de guerra, su bautizo de fuego, es Vélez Málaga. Ya van a darse cuenta por qué es importante el bautizo de fuego. También está en el sitio de Barcelona, en el 1 y en el 2, porque son 2 sitios, ¿cierto? Son 2 sitios y él está en los 2. Toulon, Génova, Pacífico, esto es súper importante, que a él lo envíen al otro lado. Y lo hace ¿y por qué lo envían? A arreglar una flota que estaba absolutamente destrozada, caída, y él saca la flota en un mar que no conocía, pero también le funciona. Era un gran marino, ¿cierto? Era un gran marino. Era hijo de marinos, nieto de marinos,
una super tradición. Y en el bautizo, que lo que pasa es cierto, le quieren dar un cargo burocrático luego del accidente, y él no acepta el cargo burocrático, lo querían llevar a una corte, y él dijo, no quiero, yo quiero volver al mar con el muñón. Eso nos dice mucho de cuál es la personalidad de ese señor. Muy bien, está en varias guerras. Número de buques en Batalla de Cartagena, ojo, 6 buques, número de hombres aproximadamente 1000, o de 1000 a 3000, y el jefe directo, el virrey Sebastián de Eslava, oficial de ejército. Creo que eso hay que decirlo, porque se vuelve importante. El jefe de Blas de Lezo en batalla lo tenía al lado, no se llevaba muy bien, fue terrible la experiencia de la batalla de Cartagena entre él y el virrey. Él era... eso terminó muy mal, eso terminó tremendamente mal. De hecho, a Sebastián de Eslava le podemos, comillas, agradecer que España se haya demorado tanto en reverdecer la figura de Blas de Lezo. Me dicen que 250 años. Algunos españoles que estuvieron, con los que hablé antenoche. Eso es culpa de Sebastián de Eslava, esa ingratitud. Seguimos. Ahora viene el Old Grog. Old Grog le decían por este abrigo, por la casaca. Entonces, ojo pues la diferencia de perfiles con este señor. De origen noble, nació en la abadía de Westminster. O sea, era un señor así. Era el hijo del secretario de Economía de William III. O sea, ese señor nació en cuna de oro. Creo que un poquito distinto a Blas de Lezo, ¿no? Pero ahí van. Midshipman, guardia marina a los 12 también, en una marina propia, que era la Royal Navy. Entonces ahí también cambia. ¿Por qué? Blas de Lezo tiene que ir a buscar una marina foránea, que no es la de él, la marina francesa. Este tiene una marina propia, que adicionalmente solamente podían entrar a ser midshipmen, guardia marinas, los hijos de nobles, los hijos de gente de mucho nivel económico y social. No todos podían ser oficiales. Ahorita les voy a decir, porque adicionalmente, doctora, le cuento una cosa, no había escuelas de formación, como nosotros que nos formamos en una escuela. Las escuelas de formación eran a bordo, eran los buques. Entonces usted entraba a la escuela era que lo mandaran a bordo de 12 años a aprender a navegar. Más o menos lo mismo vivió Colón, ¿no? No había escuelas de formación como hoy Inglaterra tiene una escuela, como hoy Francia tiene una escuela naval, como España tiene una escuela naval. Sí, no son tan viejas, esto es siglo XIX más o menos. La creación de escuelas, pero de sitios físicos, ¿cierto? Donde se bajan los marinos y les enseñan cosas a otros, ¿cierto? Pero bueno, yo se lo digo por las que yo conozco, ¿listo? Las escuelas de formación naval que yo conozco. Muy bien, número de buques 186. Ojo, pero de los 186 no todos eran buques de guerra, 50 eran warships, pero eran 186. O sea, ¿los otros qué eran? Transporte de tropas, transporte de logística, transporte de una cantidad, pero eran 186. Igual el horizonte creo que se veía igual de negro que como usted lo pintó, doctora. Era muy grande. Y a los que estudian Batalla de Cartagena se van a dar cuenta que era por todos los lados. No sé si ya han alcanzado a hacer algún recorrido o tienen algo de visión, no sé, desde el avión. Entraban por allá, por Manzanillo, el mar, había una parte, otros por allá, por Boca Chica, esto es muy grande. Y a la bahía interior, creo que van a tener alguna oportunidad de ir en la noche, no sé si hacer algún recorrido. Es importante mirar Cartagena desde arriba, es muy importante para entender cómo era la batalla de Cartagena. 30.000 hombres, 3 escuadras, la roja, la azul, la blanca, 3 escuadras, imagínense. Y el jefe directo era el rey Jorge II, y el rey Jorge II estaba en Londres. Entonces, otra cosa que cambia en la batalla de Cartagena es, Blas de Lezo no solamente tenía que pelear con los ingleses, sino con su jefe. Este no le respondía a nadie porque él era el jefe de la expedición. Su jefe estaba en Londres. Él mandaba inclusive a un general de ejército, con el cual tuvo algunas diferencias también, pero este era el jefe.
Este fue el que tomó en última las últimas decisiones, que es importante. ¿Qué es Rule Britannia? No sé quién lo conoce. Rule Britannia es el himno de la Royal Navy. ¿Y de dónde sale Rule Britannia? Que es el eslogan, es la cancioncita que suena, inclusive, por ahí la vi en Los Simpsons. Cada que ponen una banderita de Gran Bretaña o de Inglaterra, suena el... ¿Sí la han escuchado o no? Bueno, ese es Rule Britannia. ¿De dónde surge Rule Britannia? Sí, con gaita también la tocan. ¿De dónde surge Rule Britannia? De que este señor, que era un bravuconcillo y que adicionalmente era un noble, entonces los nobles tenían esas dos condiciones, podían ser oficiales navales, pero al mismo tiempo tenían asiento en la Cámara de los Lords. Entonces imagínense, usted iba y navegaba y adicionalmente llegaba a la Cámara de los Lords y decía cosas. ¿Qué hizo este señor? ¿Se acuerdan del episodio de La Oreja? ¿Alguien lo conoce, no? Este lleva al señor de la oreja, con la oreja en un frasco. Le voy a dar la palabra, Cámara de los Lords, a este señor capitán. ¿Qué le hicieron, señor pirata? En el Caribe. Oh, un guardacostas español me cortó la oreja y me dijo, ve y dile a tu rey que si siguen estas aguas voy a hacer lo mismo con él. Entonces él lo lleva a la Cámara de los Lords. Debo hacer venganza, ojo que ahí cambia todo, porque ahí cambia la misión. Yo debo hacer venganza por lo que nos pasó en Portobelo. Ay, ¿qué les había pasado en Portobelo? Habían perdido como 4.000 hombres a punta de mosquitos y fiebre amarilla. ¿Qué es Portobelo? Panamá. Sí, pero la verdad es que no es que hayan perdido, ¿no? Perdieron contra la naturaleza. Pero él tenía que ir a cobrar a Portobelo. Y fue y le dije, denme 6 buques y yo cobraré venganza por Portobelo. Y al Old Grog viene a Portobelo, Portobelo no se defiende y conquistó Portobelo. Ah, pues claro, es que sin defensa sí estaba como muy fácil la cosa. ¿Cierto? Vino a Panamá, cascaron a Panamá y llegó victorioso. Rule Britannia, surge el himno de ellos. Mire qué curioso. Ellos crean, y ayer lo hablábamos con mi coronel, siempre han sido muy sagaces, como los judíos también, en operaciones de información. Crean algo más grande de lo que realmente pasó, crean un himno grandote, crean una gran gloria de lo que pasó en Portobelo, y cuando él llega, allá dice, y ahora voy por Cartagena. Entonces le dicen, ah, claro, si este hizo Portobelo, ahora ve por Cartagena. Y lo mandan a Cartagena. Y entra el choque de liderazgos en Cartagena, donde ya se dan cuenta, un niño bien, también político, contra un gran marino, que tristemente, mire lo que decimos, ¿dónde hablamos del almirante Blas de Lezo? Difícilmente, no, el teniente general Blas de Lezo, no sé qué. Sí, pero no decimos que era un hombre de mar. Y a este sí le decimos el almirante Vernon, ¿no? El vicealmirante Vernon. Creo que hay que rescatar el grado naval, y puede ser que sea un sesgo cognitivo mío, pero creo que hay que decirlo, el grado naval de Blas de Lezo. A pesar de que, mire en las misiones, lo que les digo. Ah, bueno, el que quiera conocer, ¿por qué conozco yo tanto de la Marina Británica? Ya se van a dar cuenta por qué. Uno, el que quiera conocer de Marina Británica, doctora, mira, estos son los libros que yo le decía ayer. Horacio Hornblower. Se los recomiendo, ¿por qué? Porque uno también tiene que conocer a quien le ha ganado y cómo es que nos han ganado, al menos en relato, ¿no? Narrativa. Así es que nos ganaron. Horacio Hornblower. ¿Alguien ha visto la serie? ¿Alguien ha visto los libros? Entonces se los recomiendo. Hornblower es un personaje ficticio que crea un señor inglés de acuerdo a las guerras napoleónicas, pero es toda la gloria de la Royal Navy. Ahora bien, está basado en un personaje real. ¿Quiénes que son chilenos acá? ¿Quiénes son chilenos? Pero usted sí sabe quién es Thomas Cochrane, ¿no? Entonces, Hornblower se inspira en Cochrane. Lo que escriben de Hornblower lo escriben por este señor, que increíblemente fue un gran marino, navegante, ese sí, no como Vernon, ¿cierto?
este sí, y adicionalmente es comandante de la Marina chilena, luego de que se había retirado de la Royal Navy. Este es un personaje que los invito a que busquen, ¿por qué? Este es muy importante, Thomas Cochrane. Entonces, mire lo que sacan, ahí no salió muy bien la imagen, pero ellos saben hacer su mercadeo, entonces ellos crean a un hornblower, le sacan películas, le sacan videos, le sacan libros, y nosotros apenas estamos empezando a vender a Blas de Lezo, y a la gloria de Blas de Lezo. Miren las misiones, ¿por qué les dije que eran distintos? Uno, la misión de España, de Eslava y del teniente general Blas de Lezo, era la tierra, ¿no? A pesar de que él era un gran marino, pero su misión en ese momento era defender Cartagena, defender los puestos de la tierra, que era puerto, porque era el puerto más importante, Jamaica, pero Cartagena era la entrada a tierra firme acá. Y era resistir, proteger y defender. La misión de Vernon, por el agua, era atacar, conquistar y la venganza. Creo que eso cambia todo. Porque en una cosa es mirar hacia un lado y otra cosa es, no, yo voy a sostener. Son dos misiones diferentes, como los militares aquí saben, ¿cierto? Una misión es operación de ataque y otra cosa es operación defensa, operación resistencia. Eso terminará por cambiar muchas cosas. Y ya, casi que para acabar, les voy a mostrar, miren, nosotros, nuestra marina, nuestro mito fundacional es 1823. Ayer lo hablábamos con la doctora Adelina. Nuestro mito fundacional, que es la batalla del lago de Maracaibo, donde nuestro almirante Padilla, lo mencionaba el señor almirante ahorita, que había sido marino de la Marina Española en la batalla de Trafalgar y había estado capturado por los ingleses y duró como 3 años en Londres en un pontón y luego vino a ser el gran líder naval nuestro, guajiro, caribeño, ¿cierto? Se da la batalla del lago Maracaibo, la cual es, curiosamente, ¿alguien de Venezuela aquí? La batalla del lago Maracaibo es lo más curioso del mundo. ¿Por qué? Porque es la única batalla que es el mito fundacional de 2 marinas. O sea, el 24 de julio de 1823 se celebra en Colombia y en Venezuela. Es el mismo día, el Día de la Marina Venezolana, y es el mismo día, el Día de la Marina Colombiana. Eso casi nadie lo sabe. Increíble. Los dos celebramos el mismo día. ¿Por qué? Porque es una batalla. Y esa batalla era contra España. ¿Listo? Pero la verdad es que un señor que aquí mucha gente no quiere, que es el señor Simón Bolívar, no era precisamente el más enamorado de las fuerzas navales. Entonces muere en 1830 y las fuerzas navales empiezan a decaer, y la verdad es que durante los últimos 70 años del siglo XIX, Colombia no tuvo armada. Esa es la verdad. Nosotros no tuvimos marina. Y nos pasaron un poco de cosas que ustedes no se imaginan. Los invito a leer un libro del señor Almirante Porras, usted lo debe tener, Colombia Marinera. Cuenta una cantidad de cosas que nos pasaron inclusive con italianos. Vinieron acá, un cónsul que se emborrachó, nos dijeron le vamos a bombardear la ciudad, si no me suelta el cónsul y me indemniza. No teníamos marina. Y entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Eso es increíble, ¿cómo que no tenían marina? Ah, pero España tampoco tenía marina cuando Blas de Lezo le tocó irse a formar a Francia. Son momentos críticos de cada uno de los estados y de la historia, ¿cierto? Distintos, pero, no tuvimos marina. ¿Hasta cuándo? No tuvimos marina. Hasta 1932 en la guerra con el Perú. Una guerra fluvial, una guerra por un territorio, el límite, ¿cierto? Batalla de Tarapacá. Y ahí surge la necesidad de volver a que renazca la marina. En esa batalla, que no pudo participar la Armada, porque cuando compramos los buques ya se había acabado la guerra. Entonces, eso es complicado, pero entendió el primer gobierno liberal después de 46 años de un gobierno conservador, entendió
la verdad, quien estaba detrás del gobierno, gobernaba Olaya. Yo sé que usted es liberal, doctora, y usted es muy liberal. Gobernaba Olaya. Sí, por eso, gobernaba Olaya. Pero la verdad es que quien gobernaba a la sombra era López. ¿Cierto? ¿Por qué? El que verdaderamente gobernaba era López. ¿Y por qué? Porque López era el que había puesto Olaya. Eso era así de simple. ¿Y por qué no gobernaba entonces López en persona propia? Porque él entendió, estratégicamente y político, que si él se ponía de candidato, entonces se unían los dos candidatos conservadores y le iban a volver a ganar. Él dijo, no, yo pongo a alguien que no divida, y les pasó por un ladito Enrique Olaya Herrera, primer presidente liberal. Pero el que verdaderamente gobernaba, como era López, López entiende, y ahí viene algo que casi nosotros y no nos enseñaron. Usted, mi capitán y yo formamos más o menos 3000 veces al frente de un monumento que se llamaba López Pumarejo. De Chispa no sabíamos el nombre, pero no tenemos ni idea por qué este señor aparece en la historia de nuestra Marina. Este señor es quien termina tomando una decisión, que es la que les quiero dejar por último. El señor termina tomando la decisión de que el origen del renacimiento de la Marina colombiana no sea con esta corona, sino que sea con esta corona. Y eso, claro, y eso lo tiene que poner a pensar a uno. Ya voy a acabar. Lo tiene que poner a pensar a uno. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué? Porque este señor, si somos Escuela Naval Cartagena, ¿por qué? Si nosotros tenemos un Blas de Lezo, si nosotros, no, porque es que este señor a los 15 años, Honda se fue a estudiar a Inglaterra, a la London School of Economics. O sea, este señor era más británico que los británicos. Y él, cuando renace la Marina, entonces trae a sus amigos, el capitán Ralph Douglas Binney, ¿cierto? Y hacen que nazca una Marina pro-británica. Sus palas, nuestros distintivos, nuestra sociología, nuestra forma de ver el mundo en la Marina colombiana es británica, no es española. Y creo que llegó el momento de empezar a replantear cosas. Yo sé que eso no le va a gustar a mucha gente, pero había que decirlo, ¿no? Esto había que decirlo en este momento. Creo que esto era el momento para decirlo. Muy bien, me van a comer más de uno, yo sé. Van a hacer de mi picadillo. Renace la Marina en el 35, ya cuando él es presidente, porque él toma la presidencia 34-38. Y conclusiones rápidas. 250 años para recordar, por cero. Eso es una invención mía, mi coronel la conoce bien. Cero. Celos, egos, resentimientos y obstinaciones. Esto no nos deja avanzar. Y no solamente en las organizaciones. Aspiro que no suframos del cero en este intento por la reunificación de lo que queremos hacer en este momento. 2, el olvido muy conveniente, immediately, ¿no? Miren lo curioso. ¿Cómo muere Vernon? En su casa, de viejo, 30 años después de la batalla. ¿Cómo muere Blas de Lezo? Meses después, por consecuencia de las heridas de la batalla. Se llevaban unos años, ¿no? Era mucho más viejo Vernon, pero muere mucho más joven de Lezo. Para pensar. Exacto. Voy. Entonces, la lucha de los liderazgos era un noble político contra un oficial de marina. Básicamente, ese es el resumen de la lucha de los liderazgos de la batalla de Cartagena. La lucha por la memoria, creo que tenemos que seguirla dando. La ingratitud, qué tristeza. Y a veces legamos eso. Aquí también hay mucha ingratitud con muchos líderes. Y que se van a demorar 200 años en que empiecen a flotar las verdaderas virtudes de muchos que murieron haciendo cosas. Mi inquietud surgió en el año 96. Yo era cadete, yo ni siquiera era cadete, era aspirante primer año. Me llevaron, si yo era cadete de la Marina pro-británica, me llevaron a conocer, y a ustedes también, el castillo de San Felipe de Barajas. Nos cuentan toda la historia, pero después nos confundían porque la esencia era británica. Esa es mi inquietud y confusión. Y llego a la conclusión: Inglaterra, qué buenas operaciones de información has hecho durante siglos. Creo que tenemos que empezar también a aprender nosotros a hacerlas.
Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y el caminar del sol. Muchas gracias. Felicitaciones.